quiero invitarle que en esta tarde meditemos en la palabra del Señor, allí en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del 2 al 4. Libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al 4. Cuando usted haya la cita, me dice amén para saber que ya estamos listos ahí para leerlo. ¿Hallado la cita? Bien, doy lectura entonces como está escrito en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos. Qué linda expresión, ¿cierto? Me gusta mucho cuando los escritores comienzan así sus palabras de saludo, diciéndole hermanos míos, queridos míos, porque manifiesta el afecto. Porque estas palabras son palabras de afecto, de mucho amor del Señor para nosotros. Continúo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que por la lectura de su palabra esta tarde seamos bendecidos, puestos en pie, oramos a Dios. ¿Les parece? Maravilloso Señor, en esta tarde nos sentamos frente a tu palabra, Señor, para oír con sabiduría lo que tú quieres entregarnos a nuestros corazones. Permítenos disfrutar de esta linda porción bíblica, Señor. Permítenos en esta hora tener el corazón del discípulo, ese corazón hambriento por oír las palabras sabias del Maestro. Usa mi vida, Señor, esta tarde. Que solamente a través de mis labios salgan palabras llenas de gracia y sazonadas con sal. De tal manera, Señor eterno, que produzca gozo, alegría al corazón de mis hermanos y al corazón de quienes hoy día están conectados con nosotros. Derrame usted, Señor eterno, su gran y abundante bendición sobre nuestros corazones por intermedio de la explicación de su palabra. Te lo solicitamos esta tarde en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Al Señor la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué lindo mensaje trae Santiago al corazón al inicio de esta carta. Y he querido llamar el mensaje del día de hoy las 3 pruebas de la fe. Así se llama el sermón de hoy. Las 3 pruebas de la fe. Me gusta mucho esta linda porción porque además del cariño que expresa Santiago a través de estas lindas palabras diciendo hermanos míos, con este sentido de propiedad, él les anima a tener gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me llama la atención muchísimo esta palabra porque es una palabra de advertencia. Él no está diciendo que están en prueba. Dice que cuando halléis en diversas pruebas. Eso quiere decir que todos en algún momento vamos a experimentar esa sensación de vivir un proceso de prueba. En algún momento el Señor se lo dijo a sus discípulos que en el mundo habrían aflicciones, pero que la fe, la confianza debería estar depositada en Él para poder superar aquellas aflicciones. Y Santiago lo que hace es advertir a través de estas palabras de que en algún momento nosotros tendremos diversas pruebas. Es evidente que la vida cristiana, amados hermanos, no todo siempre saldrá como usted o yo queremos. ¿A quién no le ha resultado algo? A mí muchas veces no me ha resultado algo. Muchas veces no me han resultado las cosas como yo creo, como yo pienso que podrían acontecer. En el mundo tendremos dificultades, en el mundo enfrentaremos enfermedades, habrán accidentes, frustraciones, tragedias. Y también habrán ataques del maligno y también persecución de parte de este mundo por creer en Cristo. Entonces, lo que dice Santiago a través de esta expresión es una palabra de advertencia para nosotros hoy día. Una palabra de advertencia que no debe provocar temor,
Porque si nosotros logramos experimentar el verdadero amor de Dios, nos daremos cuenta que en el amor, en el perfecto amor de Dios, ese amor echa fuera el temor, como dice Juan. Entonces nos daremos cuenta de que en algún momento nosotros experimentaremos esta situación, estas diversas pruebas. Con claridad, este varón de Dios, Santiago, establece la manera correcta con la cual yo debo enfrentar este tipo de situaciones. Y es mediante el gozo. El gozo. Entonces, este gozo que es provocado no por buenas noticias, porque eso es una alegría. A mí hay cosas que me provocan alegría, pero el gozo es muy diferente a la alegría. El gozo proviene de Dios. El gozo proviene de algo estable, de algo firme. Por eso el rey David escribía diciendo, devuélveme el gozo de mi salvación. No, él no decía, devuélveme mi reino para yo alegrarme, devuélveme mis soldados para yo alegrarme, devuélveme mis riquezas para yo alegrarme. No, él decía, devuélveme el gozo de la salvación. Algo estable, algo firme. El gozo es muy importante. Esta actitud, este fruto del Espíritu, esta parte del fruto del Espíritu es muy importante desarrollarla. Entonces, este gozo que es provocado no por nuestra emocionalidad, sino que es provocado por la fe, por creer en Dios. Y cuando la Biblia nos expresa la palabra del gozo, esto no significa que tenemos que nosotros negar las dificultades o las pruebas que vivimos. Más bien quiere decir que aprenderemos a ver más allá de las circunstancias, producto del gozo en el Señor. Porque cuando hay gozo, nuestra mirada cambia, el panorama cambia. ¿Por qué? Porque hay optimismo. Y el optimismo también es confianza, el optimismo también es conocimiento de aquel futuro que nos espera con Dios. Sabemos que si estamos con Dios, tenemos nuestro futuro asegurado. Y no vamos a sucumbir frente a la prueba. Entonces, el gozo no es la ausencia de la dificultad, sino que es la visión que nos permite mirar más allá de la dificultad que estamos enfrentando. Es decir, mirar los resultados. ¿Cómo yo voy a terminar después de la prueba? Eso a mí debería provocarme un gran gozo. Saber que al terminar el proceso de prueba, algo Dios va a establecer en mi vida de tal manera que al mirar al inicio del proceso, yo no voy a ser el mismo que al terminar. Por eso la Escritura dice que no nos va a faltar nada, que Él nos va a perfeccionar en ese proceso. Para allá caminamos, ¿ya? Entonces, hoy día quiero que desarrollemos juntos las 3 pruebas de la fe. Nuestra fe, amados hermanos, es muy valiosa para Dios. Y Él desea que aprendamos a caminar diariamente por medio de la fe. El pueblo de Dios no camina por lo que recibe de parte de Dios. Usted y yo no caminamos por lo que vemos, por los milagros. Nosotros caminamos por la fe. ¿Ah? ¿Dice amén a eso? Amén. Caminamos por la fe. Y cuando caminamos por la fe, caminamos en otra esfera. Caminamos bajo otros principios. Caminamos también bajo otros niveles de fe. Entonces, Dios desea que ese sea el camino que ande el cristiano. Un camino lleno de fe. Me gusta mucho lo que expresa el apóstol Pablo al referirse sobre la fe que tenía el hombre, este varón de Dios, Timoteo. Una fe genuina, una fe que dice la Escritura que era no fingida. Así desea Dios que caminemos en la tierra, con una fe no fingida. Que en la medida que vamos creyendo y vamos confiando en Dios, alcanzaremos la madurez hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Sí, Dios desea que seamos maduros. Vamos entonces a mirar las 3 pruebas de la fe. La primera que quiero compartirles en esta tarde es la prueba de la paciencia. La prueba de la paciencia. Cuando la Escritura a nosotros nos habla acerca de la paciencia, lo que básicamente nos está enseñando es sean personas que resistan. La paciencia se deriva del griego y del hebreo, dando el significado de resistencia. Ser paciente es ser resistentes. Entonces, entendemos que la paciencia y la resistencia y también es parte del fruto del Espíritu. La paciencia nos ayudará, amados hermanos,
a evaluar cuál es el nivel de resistencia que usted y yo tenemos frente a la prueba. Yo creo que por favor guardemos esto en nuestro corazón. Porque en algún momento, a lo mejor usted está hoy día en la prueba. A lo mejor no está en la prueba, pero en algún momento vamos a estar en la prueba. Y necesitamos recordar estas cosas. Y necesitamos nosotros revisar nuestro corazón y darnos cuenta en qué condición yo me encuentro para enfrentar la prueba. Entonces la paciencia, una de las virtudes que desarrollará en nosotros será la capacidad de evaluar en qué nivel de fe estamos nosotros frente a la prueba. Desarrollaremos la paciencia desarrollamos la paciencia cuando enfrentamos injusticias. Van a haber situaciones muy injustas en la vida. Y me gustan mucho algunas expresiones bíblicas frente a aquellas situaciones injustas en donde los escritores, principalmente el salmista, expresaba diciendo que por qué prosperaban los impíos. Injusticia. Uno dice que injusto, uno busca a Dios, uno le sirve al Señor, pero los impíos son más prósperos que uno. Y para eso Dios también cultiva la paciencia. Debemos aprender a ser pacientes, a resistir ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos que soportarlas en el amor, porque van a haber también personas en nuestro círculo, inclusive dentro de las congregaciones, que nos ayudarán a cultivar la paciencia. Yo doy gracias a Dios porque todavía no tengo uno que me haga cultivar la paciencia. Espero que no llegue nunca. Pero van a haber situaciones así, en donde vamos a tener que tener paciencia, soportar, dice la Escritura, soportaos unos a otros. Pero yo quiero agregarle esto que es tan interesante, que uno debe aprender a soportar al hermano, soportar a la hermana en el amor de Cristo. Porque sin ese amor, créame que es muy difícil soportar. También vamos a tener que soportar y la paciencia, vamos a tener que resistir cuando a lo mejor alguien nos persiga por creer en Dios. Y esto acontece en las universidades. Hace unos días atrás comenzó como una campaña a través de las redes sociales sobre el bullying. Porque un niñito de 10 años se suicidó producto del bullying. Y yo tengo muchos contactos cristianos a través de mis redes sociales. Y muchos de ellos comenzaron a sumarse a esta campaña y en contra del bullying. Y resulta que muchas de esas personas sufrieron bullying producto de creer en Dios. Esto acontece muy frecuente. No solamente en un círculo estudiantil, sino que también en los trabajos, la familia también en ocasiones nos hace bullying porque a lo mejor creemos en Dios. Qué ridículo que eres. ¿Por qué creer en un Dios que no se ve? Paciencia. Tengamos paciencia, porque la paciencia da su fruto. Tengamos paciencia. Entonces nos encontraremos con ciertas situaciones en donde la paciencia se verá manifestada al límite, producto de este tipo de persecuciones. Inclusive dentro de la familia más cercana, a lo mejor los hijos, los padres, el esposo, la esposa, a lo mejor también vamos a sufrir persecuciones a través de palabras hirientes. Como les decía, también en los trabajos, gente se burlará de nuestra fe o de lo que hacemos. Por eso también en una cierta ocasión se hicieron muy famosas las Eva y la Angélica, ¿se acuerdan? Había que tener paciencia porque ahí saltó el boom de la burla de los evangélicos. Ser pacientes. Vamos a sufrir persecuciones. Pero esta es la prueba de la paciencia. Esta es la primera prueba de la fe, tener paciencia. Dios desea que seamos pacientes. Ahora, muchas veces decimos, Señor, dame paciencia. Efectivamente, Dios nos dará la paciencia que necesitamos. Gracias a Dios que no pondrá más carga de la cual nosotros no podemos soportar. Dios sabe hasta qué punto usted y yo somos pacientes. Pero la paciencia deberá manifestarse sí o sí por medio de la prueba.
Porque la paciencia no se puede manifestar estando aquí quietos, estando todos felices, todos contentos. La paciencia se necesita manifestar en tiempos de adversidad, en tiempos de opresión, en tiempos de injusticia, en tiempos en que a lo mejor todo va mal, en tiempos que a lo mejor yo intento hacer cosas y no me resultan. Es que tantas veces he intentado emprender, pero bueno, tengamos paciencia. Somos muy impacientes. El ser humano de naturaleza es impaciente. Pero la paciencia se manifiesta en medio de la prueba y no cuando todo va bien en mi vida. Amados hermanos, cuando la paciencia es probada, se manifestará también la confianza. Es decir, cuánto yo me aferro al Señor y su palabra. Entonces, cultivar la paciencia es parte de la prueba, la primera prueba que sufrirá nuestra fe. Nuestra fe necesita ser paciente. Necesitamos expresar confianza y también se manifestará la esperanza. ¿Por qué? Porque entenderemos que al final del proceso Dios dará un premio a aquel que pase la prueba. Porque muchas veces la prueba pensamos nosotros de que son solamente dificultades y cosas malas. Quizás evidentemente y a simple vista pareciera ser así, pero la prueba es el examen de la fe. Dios desea que nuestra fe pase ese examen. Todos nosotros pasamos por algún momento en un periodo de examen. Sobre todo ahora que están a punto algunos de dar su último examen. Un examen final. Bueno, la fe también pasa por eso. Y más de alguno a lo mejor repitió. Y la vida cristiana a veces pasa lo mismo. A veces no pasamos la prueba. Y vuelta a Dios vuelve a poner la misma prueba para probar nuevamente nuestra paciencia. Pero no nos pongamos tristes. Porque la palabra de Dios dice que debemos enfrentarla con gozo. Porque el resultado que viene posterior a la prueba, eso es lo que provoca alegría, lo que provoca gozo, contentamiento al corazón. Y para finalizar con respecto a la prueba de la paciencia en nuestra fe, la paciencia desatará, amados hermanos, lo que dice en el Salmo 40, verso 1. El Señor dice, pacientemente esperé a Jehová y fui ayudado. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la adversidad que usted y yo estemos viviendo, esperemos pacientemente, porque Dios derramará su respuesta en nuestros corazones. Porque Dios no deja sin respuesta. Dios otorga su ayuda a quien espera pacientemente delante de Él. ¿Ya? Así que la primera prueba es la prueba de la paciencia. La segunda prueba es la prueba de la firmeza. La prueba de la firmeza. Una de las cosas que también dejará el proceso, la prueba, al descubierto en nuestras vidas, es saber dónde realmente usted y yo estamos parados. Saber dónde usted y yo estamos parados. ¿Usted sabe dónde está parado hoy día? ¿O necesita un fundamento? ¿Sabemos realmente dónde estamos parados hoy día? Bueno, la prueba de la firmeza manifestará realmente dónde usted y yo estamos parados. Si estamos preparados para resistir la prueba. Porque Dios es campeón para llevar nuestra fe al límite. Recuerdo en aquella ocasión haber leído la Escritura, que a veces me dan ganas de leer la Escritura, y recuerdo ese momento, ese lindo episodio en donde un hombre, Dios le da una promesa para tener un hijo, y después le pide sacrificarlo, oiga, y llevó su fe al límite. ¿Se acuerdan de quién es? Entonces, en un minuto Dios le da la promesa a Abraham a través de Isaac. Y van camino al monte. Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el que vamos a sacrificar? Y Abraham, como era el padre de la fe, le dijo, tranquilo hijo, Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá. El hombre estaba bien parado. ¿Ah? Es sorprendente pensar en eso. Porque recibió una tremenda promesa de parte de Dios de que Dios le iba a dar un hijo. Dios se lo dio. A pesar del error que cometió. De adelantarse a los planes del Señor. Pero Dios le dio su promesa.
¿A cuánto Dios le ha dado su Isaac? Sí, a muchos de nosotros Dios nos ha cumplido la promesa que nos ha hecho. Entonces va Abraham firme en la fe, pasando un momento de prueba realmente grande. Yo digo, me da un hijo, pero a la vez me pide un hijo. Me pide mi hijo y me pide que lo sacrifique. Y él en obediencia, en fe, y como sabía que estaba bien parado en Cristo, en Dios, él fue a sacrificar a su hijo. Pero de pronto la voz de Dios le habló al corazón, diciéndole: detente. ¿Cuántos anhelan escuchar en el proceso de la prueba esa palabra detente? En algún momento Dios, en medio de la prueba, por nuestra firmeza en la fe, por la confianza que tenemos en Él, llegará un momento en la prueba en que Dios dirá: detente. Aleluya. Yo no sé si logra guardar esto en su corazón, pero en algún momento Dios dirá: detente, no lo hagas. Y Dios manifestará su bendición y su providencia y su promesa. Porque cuando Dios a nosotros nos promete es para cumplirlo, porque no es como nosotros. Él no es hijo de hombre, el cual se arrepienta. Lo que Él dice, lo hace, lo promete. Pero Él necesita probar nuestra fe y saber dónde usted y yo estamos parados. Por eso en cierta ocasión el Señor les enseñó a sus discípulos: tengan precaución de hacer su casa sobre la arena. Porque vendrá la prueba, vendrá la tormenta, vendrá la dificultad, y todo lo que ustedes han logrado construir sobre la arena va a ser derribado por la prueba. Pero más bienaventurados serán, bendito sea el nombre de Jesús, aquellos hombres y mujeres que creen a las ordenanzas de la palabra de Dios y formamos nuestra casa y cimentamos nuestra casa en la roca que es Cristo. Ustedes que están conectados, fundamenten su casa en Cristo. Fundamentemos la casa en Cristo. ¿Dónde estamos parados? La prueba de la firmeza. ¿Van a venir malas noticias? Sí, lo más probable, vengan malas noticias. Pero tengamos sumo gozo. Porque algo vamos a aprender de eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque, amados hermanos, la prueba no es permanente. La prueba es solamente un proceso de perfeccionamiento. Eso es la prueba. Y Dios está en medio de la prueba también. Porque Dios prometió estar con nosotros y no dejarnos solos. Vamos a estar ahí en medio del proceso. Y van a haber ocasiones que a lo mejor no vamos a sentir a Dios. Y lo más probable es que Abraham, camino ahí al monte a sacrificar a su hijo Isaac, no sintió a Dios. Y parecía a Dios ausente en ese proceso. Pero Dios llega en el momento correcto. Dios llega en el momento exacto. Cuando ya nuestro corazón ya no da más. Cuando Él sabe que hay firmeza, creemos a sus promesas. Él dice: ya basta, detente. Hoy termina tu prueba. Hoy termina la tribulación que estás pasando. Hoy día Dios pone fin a la enfermedad. Hoy Dios pone fin por la fe. Y por la firmeza, por creerle a la palabra de Dios y a sus promesas, pone fin a cada proceso que usted y yo podamos vivir o estemos viviendo el día de hoy. Sí. ¿Dónde estamos parados? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 y 8. 7 al 9, perdón. Me gusta mucho lo que expresa el apóstol Pablo a esta hermosa iglesia. La primera carta, la semana pasada les conversaba. La primera carta, Dios ordena sus corazones. Y en esta segunda carta, el trato es diferente. Quiero leer esta porción bíblica, en donde saldrán sus subtítulos: Viviendo por la fe.
Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos sienten que tienen un tesoro en su corazón? Yo siento que tengo algo tan valioso dentro de mí, que cada vez que me miro al espejo yo digo: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me lo diste a mí, Señor, si yo no cumplo con los requisitos? Pero te doy gracias por amarme tanto y depositar este tesoro en esta vasija de barro. Hablando de la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Así es. Y el apóstol le escribe diciendo: y no de nosotros, porque nada es por mérito propio, solamente es por la gracia del Señor. Y mire lo que declara, lo que le conversa, lo que le escribe a la iglesia de Corintios: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. A veces estaremos en apuro, dice el apóstol, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, porque Dios jamás nos va a desamparar, porque Dios no desampara la obra de sus manos. Derribados, pero no destruidos. Quizás van a haber ocasiones en que el Señor va a permitir que mordamos el polvo, porque a lo mejor nos hace falta tratar con ese orgullo, con ese hombre o con esa mujer fuerte que hay dentro de nosotros. Y Dios va a permitir que nosotros y nuestra fe y nuestros conceptos de Dios se vayan al suelo. Pero pronto Dios llegará con sus manos amorosas para levantarnos. Y por eso el apóstol dice: derribados, pero jamás destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. La prueba de la firmeza. Entonces el apóstol estaba firme en la fe. Y él sabía de lo que hablaba, él sabía de lo que escribía. No estaba equivocado. No era una simple poesía. No era algo ficticio. El hombre había llegado a lo más profundo en su vida. El hombre había llegado a morder el polvo, a estar en calabozos, a naufragar, a ser azotado injustamente. Pero en medio de ese proceso escribió la carta del gozo a los filipenses. Es aquí en el proceso de la prueba de la firmeza es que nuestras convicciones deben estar arraigadas en las promesas, en las palabras de Dios. En medio de la prueba también podemos nosotros examinar el corazón y también revisar con qué estamos construyendo. ¿Qué material estamos usando? Entonces, cuando venga la prueba, nuestras casas no serán conmovidas. Aun cuando venga el enemigo a mentirnos con sus palabras atractivas, el diablo va a querer hablarnos al oído, hablar a nuestros pensamientos para derribar nuestra fe, nuestras convicciones delante del Señor. Pero no seremos conmovidos, porque al Dios que servimos, esa misma voz vendrá a hablarnos y a darnos paz y tranquilidad en medio de la prueba. Y no hay cosa más agradable que sentir la voz de Dios en medio de la tribulación. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba a punto de naufragar, pero vino el ángel del Señor y lo visitó? Y él le dijo: tranquilo, Pablo, no te preocupes. Ninguno se va a perder, porque te amo. Ninguno se iba a perder. Y él con tanta firmeza, con tanta convicción va y se dirige a los que estaban en ese barco y le dice: el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo ha hablado a mi vida y me ha dicho que ninguno se perderá. Y yo les declaro en el nombre del Señor que no importa la prueba que usted y yo estemos pasando,
ninguno de los que estamos aquí y los que están conectados y los que escucharán este sermón jamás se perderán. Porque la prueba los perfeccionará. Y mi oración será como la oración que levantó Jesús por Pedro en aquel momento que iba a tentar al Señor, en que fue pedido por el diablo para ser zarandeado. Él dijo: tranquilo, Pedro, el diablo me ha pedido tu vida y te va a zarandear bien fuerte. Me vas a negar 3 veces, pero no te preocupes, porque yo voy a estar orando por ti para que tu fe no falle. Firmeza. Nuestra fe necesita probar esa firmeza, esa convicción en aquello que creemos. La prueba provocará eso. Entonces, la primera prueba de nuestra fe será probar la paciencia. La segunda será probar la firmeza, dónde estamos parados realmente. Y la tercera y última será la prueba de la constancia. Amados hermanos, la constancia es la suma de pequeños esfuerzos. Eso es la constancia. La suma de pequeños esfuerzos. La constancia tiene relación con la forma en que avanzamos en nuestra vida cristiana. Si volteáramos hoy día hacia atrás, nos daríamos cuenta de que no somos los mismos, que algo ha cambiado dentro de nosotros. Pero la constancia se relaciona a eso, al avance, porque en medio de la prueba no podemos quedarnos estancados. ¿Qué es lo que va a buscar el diablo? Va a buscar eso, que usted y yo nos estanquemos en medio de la prueba y que pongamos nuestra mirada en la prueba, en la dificultad, y no le prestemos atención a lo que Dios quiere hacer en medio de esa prueba. Entonces buscará estancar nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a dejar de orar, vamos a dejar de congregarnos, vamos a dejar de buscar a Dios a través de su palabra. Porque así nos quiere el diablo. Así le quiere a usted. Que no ore, que no lea, que no busque de Dios, que no se conecte. Entonces, la constancia es el alimento espiritual para nosotros, para una sana madurez espiritual. Cuando usted y yo somos constantes, es que estamos creciendo en Dios. Es porque hemos aprendido a poner la mirada en esta larga carrera del Evangelio. Hemos puesto la mirada en el lugar correcto. Como dice Hebreos, en el autor y consumador de mi fe. Es allí donde usted y yo ponemos la mirada. Y podemos correr esta carrera, como dice la Escritura, con paciencia. Serán un par de años, no lo sé. Si hay algo que yo sé es que Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Dónde? Acá en medio de la tierra. Cristo un día volverá al sonar de la trompeta. Anhelamos ese glorioso día. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no podemos vivir con los pies en el cielo. Tenemos que vivir con los pies en la tierra. Y tenemos que ser constantes. Tenemos que perseverar en el Evangelio. Recuerdo que muchos hermanos que llevan tiempo en el Evangelio tenían esta expresión: aquí estamos perseverando. No sé si alguno de ustedes la escuchó antes. Hermano Diego, yo sé que sí. Hermana Elvira, yo también lo escuché. Aquí estamos perseverando. Debemos ser constantes. En medio del proceso, la prueba, la dificultad nos robará la energía. Pero ¿sabe cuándo le roba a usted y a mí la energía? Cuando intentamos pelear con nuestras propias fuerzas. Cuando usted y yo intentamos solucionar las dificultades con nuestras propias fuerzas, es que nos agotamos. Nos agotamos emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Viene agotamiento a nuestras vidas. Pero cuando entendemos que en el proceso de la prueba, Dios desea que usted y yo sigamos siendo constantes, pero con las fuerzas que da el Señor. Porque su palabra promete dar fuerza a aquel que no tiene ninguna incluso.
Entonces, cuando estemos en diversas pruebas, o estamos hoy día en pruebas, digámosle a Dios que nos fortalezca para seguir avanzando. No para quedarnos estancados y menos para retroceder, que es lo que quiere el diablo. Dios quiere una iglesia que avance. Usted y yo somos la iglesia y fuimos llamados para avanzar. Vamos avanzando, como dice el himnólogo, vamos subiendo en áurea escalera. Porque un día llegaremos al cielo. ¿Tiene fe como para decir amén? Un día llegaremos al cielo, estaremos junto con Él, eternamente y para siempre. Pero la constancia es importante en medio de la prueba. Por eso que si a lo mejor tiene una dificultad, no se quede en casa. Porque el domingo aparecen todos los achaques, aparecen todas las dificultades y el diablo es muy astuto. Hay veces que sí, obviamente uno está enfermo, uno tiene una dificultad, pero que esas dificultades no nos dejen en la casa. Si realmente entendiéramos lo importante que es estar en la casa de Dios, podríamos descubrir tantas cosas acerca del amor de Dios para nosotros en nuestra vida. Pero por eso, si estamos pasando alguna prueba, yo le invito a que no se quede en casa. No deje de conectarse. No deje de congregarse los días martes con nosotros los estudios. Hagamos un esfuerzo. Recuerde, la constancia es la suma de pequeños esfuerzos. Y vemos un hombre y una mujer constante cuando lo vemos conectado, pero también en la intimidad, cuando diariamente se presenta el Señor delante en oración. No importa si ora 1 minuto o si ora 2 minutos, no importa. Sea constante. Seamos constantes. No importa si no entiende nada de la Biblia, sigamos leyendo la Biblia. Seamos constantes. Dios premia la constancia. Dios premia la perseverancia. Aquel que persevera será salvo, dice su palabra. Entonces, alimentará nuestra madurez espiritual. Nos permitirá crecer la constancia. Mientras vayamos avanzando en medio de la prueba, nos daremos cuenta de que miraremos las dificultades con otros ojos. Y al mirarlo con otros ojos, se comenzará a manifestar el carácter de Cristo en medio de nuestras vidas. Cristo fue constante. Cristo tenía diversas pruebas con personas eruditas, pero la más grande fue aquella que un día expresó diciendo en el monte de Getsemaní: Señor, ojalá que esta copa pase de mí. Entonces nos damos cuenta de que el Señor también tuvo que ejercitar la constancia, la perseverancia. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios establecido desde el inicio de redimir a su pueblo. Entonces, Él, consciente de ese plan, consciente de ese propósito, Él solamente manifiesta lo que hay en su corazón. Y vino el ángel del Señor, dice, y lo fortaleció. Y yo le digo en el nombre del Señor que si en algún momento usted está pasando un momento de necesidad, vayamos a las rodillas, vayamos a la oración. En algún minuto el ángel de Jehová lo visitará y será fortalecido, saldrá renovado, saldrá con un nuevo ánimo, saldrá con nuevas fuerzas para enfrentar la tribulación, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar la escasez, porque el Dios al cual servimos jamás nos dejará solos. Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, cada vez que nos sintamos a lo mejor intimidados, producto de la prueba, seamos constantes, no dejemos de orar. Si hay una necesidad en mi corazón y a lo mejor la hemos cargado por años, sigamos orando por eso, por favor, que no se debilite la fe. Seamos constantes. En algún momento Dios hará un milagro, porque yo aún creo en los milagros. Dios hace milagros. Santo es el nombre del Señor.
la constancia. Caminemos, avancemos. Y yo le quiero pedir que si a lo mejor usted ve uno que se está quedando atrás, echémosle ánimo, ¿ah? Sí, porque somos re buenos para criticar. Somos re buenos para decir, otra vez cayó, otra vez pecó. Mas Dios no nos ha llamado para criticar o para juzgar. Dios nos ha llamado para bendecirnos los unos con los otros. Así que si vemos uno que a lo mejor hace tiempo que no está por acá, por estos lados, animémoslo. Y a lo mejor hay personas que por trabajo a lo mejor no pueden estar aquí con nosotros. Animémoslo a que sean constantes. Hubo un tiempo que David Ignacio no podía estar aquí los domingos producto de su trabajo. Pero más de alguna vez conversamos para saber cómo andaban las cosas. Animémonos. Anime a otro. Yo lo quiero desafiar, si usted sabe que a lo mejor alguno está pasando alguna prueba, animémoslo en el Señor. Animémonos a gozarse en medio de la prueba. Entonces, nuestra fe va a ser probada a través de la paciencia, a través de la firmeza y a través de la constancia, a través de las 3 pruebas de la fe. Amados hermanos, una vez que somos capaces de canalizar las pruebas de nuestra fe, podremos entonces recién experimentar el gozo que menciona Santiago. No canalizarla solamente, ¿sabe qué va a provocar? Amargura, tristeza, dolor. Si bien es cierto, las pruebas no son gratas, pero cuando no canalizamos estas pruebas a través del Señor y por la fe, generará en nuestro interior raíces de amargura. Y esas raíces de amargura son peligrosas, porque trabajan nuestra emocionalidad, afectan nuestra espiritualidad y de una otra manera están allí constantemente recordándonos la prueba y trayendo palabras negativas, diciéndonos, tú no puedes, estás solo, todos te dejaron. Llevarás una vida siempre así, jamás cambiarás. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Porque el resultado de la prueba, como dice aquí el escritor, es que seamos perfectos y cabales. Y yo oro a Dios y le pido al Señor que en nuestra iglesia haya hombres y mujeres perfectas y cabales. Que como dice su palabra, sin que os falte cosa alguna. Yo le quiero invitar a que puesto en pie le demos gracias al Señor. Porque nosotros somos esa iglesia que Dios perfeccionará y nos hará cabales, de tal manera que no nos falte nada. Porque el Señor es nuestro pastor y con Él absolutamente nada nos faltará.